Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a evaluar a Jayce vs Stick. Probablemente es la batalla más picante que se viene en lo que va a ser toda la jornada 5, teniendo en cuenta que si Jayce gana directamente, pasaría a sacarle 4 puntos de ventaja a Stick, el cual es un claro candidato al título, siendo el competidor que tiene el PTB promedio más alto y el PTB más alto, ocupando el segundo lugar en puntaje detrás de Jayce. Vamos a analizarlo. En primer lugar, tenemos cómo es que va la tabla, pero no la tabla de puntajes, la tabla de rendimiento de PTB, original y patentada de Freestyle Stats. Ahí va la tabla. Ok, ¿qué podemos ver en la tabla? Tenemos que Stick ha crecido de una manera distinta a Jayce, mientras que Jayce se parece bastante a cómo se ha comportado la liga. Stick ha subido de una manera totalmente opuesta. Oye, espera. Jayce fue MVP en la jornada 2. ¿Por qué es que Stick tiene más PTB? ¿Estás engañando, Freestyle Stats? No. Lo que pasa es que Stick no participó de la jornada 2 propiamente dicho. Por lo tanto, como su batalla fue de reposición, no pudo figurar para lo que sería MVP. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues Stick su jornada 2 la tuvo en reposición antes de la jornada 4. Por lo tanto, no estuvo. Y lo que hemos hecho para que esta tabla nos dé realmente el verdadero comportamiento de cómo es que van los competidores es poner en un orden que sea cronológico, no en el orden que debió ser, sino en el orden que fue. Para lo que Stick sería jornada 1, luego la jornada 3, luego la jornada 2 y luego la jornada 4, teniendo en cuenta que la 1 fue la reposición contra Ramset antes de la jornada 3 y la 2 fue la reposición contra Necros antes de la jornada 4. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué más tenemos entonces? Vemos que Jayce siempre ha tenido una cercanía a Stick, por ahí que en la jornada 1 y en la jornada 4 han estado bien parejos. Si tuviéramos que dar un resultado solo de esas jornadas sería réplica, pero la mayor diferencia se ve en la jornada 3, donde el rendimiento de Stick es muy superior al de Jayce, y eso muestra que cronológicamente la tercera vez que Stick se enfrentó a un formato FMS en competencia fue significativamente mejor que Jayce, suficiente para sacarle una diferencia en puntaje por jurado de aproximadamente 15 puntos. Eso es más que una victoria, prácticamente es una golpiza lo que le dio. Entonces estamos claros que Stick empieza a previa con mejores chances para ganar esta batalla. ¿Y cómo le ha ido a estos competidores en sus otras batallas? Podemos ver que Jayce se enfrentó en este orden: J, Strike, Choque y Ramsey, de los cuales obtuvo derrota, victoria con réplica y victoria. En otras palabras, las 3 últimas batallas de Jayce han sido victoria. Ahora, ¿cómo le ha ido Stick? En la primera batalla tuvo derrota con réplica contra Ramsey, luego victoria contra Litzen, victoria contra Necros y derrota contra New Era. Por lo tanto, viene 2 derrotas, 2 victorias. Oye, espérate, ¿y han enfrentado ellos al mismo competidor en alguna oportunidad? Sí. En la cuarta jornada, un Jayce ya cuajado se enfrentó a Ramset y obtuvo la victoria, mientras que en la primera jornada un Stick, probando el formato, se enfrentó al mismo Ramset y obtuvo un puntito en esa réplica que lo llevó luego a la derrota. Por otro lado, podemos ver también que es importante que estos competidores van a tener próximas batallas, las cuales van a condicionar su desempeño a partir de esta jornada. Pero, hay una data que tengo que mostrarte antes que es súper interesante y espérate que ahorita la saco. Como lo conversamos hace unos días con la gente del en vivo. Uy, ¿qué en vivo? ¿No viste el en vivo? No, pues yo no dejo guardados los en vivos. Si quieres ver los en vivos, tienes que estar ahí en la noche cuando prendo en vivo a un momento súper random y por ahí que te conectas y ves el en vivo donde suelto la data súper precisa y súper caleta que no muestro en los videos tradicionales porque la gente del en vivo sí colabora. No, ya, bueno, vamos con el asunto. ¿Qué pasa con Stick y Jayce? Stick es un competidor demasiado regular, tiene una desviación estándar de 21.72, es súper parejo a comparación de lo que hay en la liga, mientras que Jayce tiene 31.4. ¿Qué significa esto? Que Jayce y la liga más o menos son igual de irregulares o regulares. En realidad regulares, porque Jayce es bastante constante, ha estado subiendo bastante bien. De hecho, tiene que haber cierta desviación, porque si es que tu desviación es muy baja, significa que no has estado subiendo. Y si no has estado subiendo, probablemente te has mantenido al mismo nivel, entonces no estarías mejorando y no, para una primera temporada tendrías una mejor adaptación al formato. Por otro lado,
tenemos que la diferencia mínima que hubo entre ellos fue de 8 PTB, dividido entre 3 jurados nos da, si mis matemáticas no se equivocan, una diferencia de 2.67, por ahí que me estoy equivocando, pero bueno. Entonces, al tener esta diferencia, ¿qué significa? Que en el caso en el que estuvieron, por así decirlo, más pegados, fue réplica, y la diferencia máxima que hubo en PTB entre ellos fue de 44 a favor de Stick. Entre 4 nos da, ya redondeando, 15. En otras palabras, el resultado más favorable para alguno de los dos fue de Stick con victoria directa por 9 puntos sobre los 5 que necesitan. Entonces nos damos cuenta que claramente en el peor de los casos esta batalla va a ser una réplica y hay una clara tendencia a que Stick gane la batalla. Ahora, si nos fijamos de la data cuando tuvieron réplica, y bueno, ¿qué es lo que hubo? Jace ganó su única réplica que ha tenido contra Choque, mientras que Stick perdió su única réplica que ha tenido contra Ramsey. Así que por ahí se podría orientar a que la batalla va a ser réplica o para Stick, pero si es que llegara a ser réplica, muy probablemente se voltee la tortilla y se vaya la situación hacia Jace. Oye, Freestyle Stats, ¿y qué día? Digamos que gana Stick, gana Jace, gana Zika, no sé, gana alguien. ¿Qué pasa luego? Muy buena pregunta, Freestyle Stats. Qué bueno que hayas preguntado, amigo Freestyle Stats. De nada, Freestyle Stats. Bueno, te explico. A Jace le faltaría enfrentarse contra Necros, contra Skill, contra Litzy y contra New Era, que son competidores bien variados, porque Necros está tercero, Skill está sexto, Litzy está octavo y New Era está décimo. Mientras que a Stick le falta enfrentarse con el 4, el 5, el 6 y el 7, que serían Strike, Choque, Skill y J. Oye, espera, qué interesante una cosa, que Stick ya se enfrentó contra Skill y J en Red Bull, y lo otro que es interesante es que estos competidores son el bloque central, porque solo te faltaría de arriba el 1 y el 2, a los que Stick ya se enfrentó o está por enfrentarse. De hecho no, porque él es el 1 y él es el 2. No lo voy a borrar, simplemente quiero que veas que yo cometo errores humanamente como tú. Y bueno, le faltaría enfrentarse con el 3, ya se enfrentó con el 3, con el 10, con el 9 y con el 8. Y ya está. Entonces bueno, oye, qué interesante. Stick en cierta manera ya se enfrentó contra los que están muy abajo, y le falta enfrentarse con los que están muy al centro. Eso puede ser bien interesante, porque recuerden que la FMS Perú es muy peleada. Entonces, al ser tan peleada la liga, claramente esos del centro no son competidores nada fáciles, son competidores que te pueden dar pelea. Al menos Stick ya cumplió con sacar 6 puntos de 4 batallas, en las que por ahí que debía haber sacado 6 puntos, teniendo en cuenta que se ha enfrentado con los competidores que están más abajo en la liga. Si te enfrentas contra los últimos y no sacas buenos puntos, claramente estás mal. Pero no es el caso de Stick. Vamos a ver. Hemos analizado también las votaciones de Juan Sin, quien ha votado todas las batallas de Jace en lo que va del FMS Perú, y hemos encontrado data muy interesante. En particular, y lo creo que es bastante obvio, que el deluxe de Jace es clave, es bastante sólido y claramente va a ser una situación en la que va a sacar golpes muy duros. Por ahí que si a Jace también le tocara lo que es en Random Mode la situación de terminaciones, tendría una muy buena ventaja, porque Jace es muy hábil con esos juegos de palabras. O si les que tocara actualidad pero deportes, Jace también sería bastante sólido, dado que es un tema que maneja bastante bien. Por otro lado, se espera que Stick tenga un buen desempeño en lo que es Easy Mode, porque él puede desarrollarse bastante, al igual que lo que sería temáticas. Ojo, que de acuerdo a la data de nuestros amigos de patrón por patrón, puntos por patrón, patrón por puntos, perdón, amigos de puntos por patrón, PXP, que su canal lo dejo por algún lugar, pueden ver su canal, tiene data súper interesante que yo no tengo, pero de acuerdo a la data de ellos, podemos ver que lo que pasa con nuestro amigo Stick es que siempre le ha tocado personajes contrapuestos. De hecho, el 75% de sus batallas fue personajes contrapuestos. Oye, ¿por qué se da esto? ¿Es sortudo? No. Batallas de transposición, simplemente. Pero eso da una tendencia también, que por ahí, si no le tocara personajes contrapuestos, lo está sacando de la escena a la que él está acostumbrado. Yo creo que Stick, en actualidad, política o cultura, por ahí que le va bastante mejor. Y siento que su deluxe va a ser muy sólido. El sangre de Jace va a ser plim, otro minutazo más para la colección. Pero ojo con el acapela de Stick. Un último dato. En el blog de la calle tenemos bastante contenido, hacemos entrevistas, hablamos un poco, más o menos estilo, formato, al ángulo, donde compartimos sobre todo lo que sea freestyle, hablamos un poco, conversamos y debatimos.
lo que a ti te gusta. Así que te invito a chequear, acá te dejo el canal seguramente del blog de la calle, donde encontrarás todas las entrevistas que hacemos y por ahí unos videitos que vamos a sacar también. Nada, gracias por ver el video hasta el final, no te olvides de dejar tu like, suscribirte, muy importante, y se me olvidaba decir esto, activa la campana, porque si no activas la campana y no pones todas las notificaciones, no te va a avisar cada vez que subo un contenido, cada vez que subo una actualización de la tabla de FMS Perú Ascenso. Y ojo, que se viene video también de eso, analizando la tabla del ascenso justo antes de que sea Dragones del Free. Muchas gracias.